A ver, Margit Aguilar. Presente, profe. Mañana también hay clase, ¿eh? Antes de que se me olvide. Dulce Karina. Presente. Miriam. Presente. Carlos Ulises. Presente. Itzel. Jaime Calderón. Odalis Mairet. Presente. Julieta Cortés. Presente. David Espinosa. Presente. Pablo Alexis. Presente. Diego Fernández. Janis Guadalupe. Alejandra Itzel. Presente. Naomi Galindo. Profe, Naomi no se va a poder activar porque le está fallando su internet. Sí, sí. Luis Jael. Presente. Profe, mi compañero Jaime sí está, pero no funciona su micrófono. ¿Es Jaime qué? Calderón. Ajá. Hugo García. Presente. Profe, ya es la clase pasada y no sé si me puso asistencia, Te puse falta. pero sí estaba. ¿Y cómo me demuestras que sí estaba? A ver, ¿de qué se trató? Fue de... bueno, que Ni sabes. suprimieron el repetidor. Hugo Godínez. Sí estuve, profe. Sí, presente, profe. Javier. Presente. Yaraletsi. Alexis Hermenegildo. Presente, profe. Emiliano Hernández. Presente. Perla Juárez. Marlene Martínez. Presente, profe. Luisa Fernanda. Presente. Yaneira Gui. Presente. Yaneira sí está. Cristian Pérez. Presente. Karen Grisel. Presente. Adelaida Marcos. Michelle Jessica. Presente. Abimael. Presente. Mariana Rosas. Presente. Priscila Romero. Presente. Santiago Kenji. Jenny Viani del Carmen. Presente. Ian Moisés. Presente, profe. Emanuel Alejandro. Yotzelín Serrano. Presente. Emiliano Sánchez. Mariana Salazar. Presente, profe. Mariana. No, Emiliano. A ver, ¿Mariana está? No está. Aranza Rubiños. Presente. Marta Sinaí. Profe, Marta sí está, pero está en un ciber y no puede ¿Y no activar su qué? micrófono. No puede activar Oigan, su micrófono. pero si yo he ido a Ciber, si sí hay micrófono, ¿por qué aquí no hay? No, pues no sé. Solo me dijo que avisaran. Pues que busquen uno con micrófono. Porque a mí ya me suena eso como... Le voy a decir al profesor que no sirve mi micrófono para que no me esté molestando con preguntas, ¿no? No, dile que sí, que busque una computadora con micrófono. Por lo pronto tiene falta. Bueno. ¿En qué nos quedamos? ¿Ahí se ve algo? Sí. Todo esto ya lo vimos, ¿verdad? El modelo económico. Sí.
Y nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿Esto lo vimos? No, eso no lo vimos. ¿Hasta ahí? Sí. Pero esto ya no. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Esto ya lo vimos, entonces lo nuevo es esto. Que digamos que es la característica número 4. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es lo que ya pasó, lo que ya sucedió cuando el país asumió el modelo económico neoliberal, ¿no? ¿Sí estamos en eso? Sí. Sí. Bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que se firmaron tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio siempre son entre países. No hay tratados de libre comercio entre estados del país, no. Es de un país con otro país. Y como expliqué esto ya cuando vimos las 4 características del modelo económico neoliberal, lo repito aquí. ¿Qué cosa es un tratado de libre comercio? Es un convenio entre los gobiernos de 2 países o de 3 o de 4 para que las mercancías, los productos, por eso dice comercio, puedan circular de un país a otro sin ninguna restricción. ¿Ya lo notaron? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Todavía me falta. En eso estamos. Profe, Sí. puede checar el chat y ahí está Marta Sinaí para que no le ponga falta. ¿Y quién es Marta Sinaí? ¿Por qué le puse falta? Porque está en un ciber y no sirve su micrófono, pero aquí está. ¿Y ya tiene micrófono? No, no sirve, pero puede checar en el chat y si está. A ver. Ajá. Sí, sí, ya vi que está aquí, pero ¿y luego qué? Pues para que le quite la falta, porque la ha puesto. No, pero yo le dije que se buscara una computadora con que sí sirva el micrófono. O sea, yo no dudo que esté conectada. El problema es que no me puede contestar cuando yo le pregunte. Bueno, ahí se ve lo que yo quiero que vean. ¿Sí se ve la imagen? Sí. Sí. Bueno, entonces les decía yo lo que es un tratado de libre comercio. No sé si les aclaré, se los aclaro ahora. Tratados de libre comercio hay muchos, 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 muchos. Son decenas de tratados que México ha firmado con muchos países. Pero el que más se oye es el Tratado de México con Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué es el que más se oye? Pues porque es el más problemático, el más conflictivo y también es el más importante. Tan importante como que el comercio de México con Estados Unidos, las exportaciones de México con Estados Unidos alcanzan el 80%. Casi todo lo que exporta este país va a dar a Estados Unidos. De ahí la importancia de que se le mencione tanto, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí. Ahora, vean cómo aquí dice Telecam, ¿verdad? ¿Qué significaba Telecam? Que este ya se acabó. Se acabó hace como un año y estuvo pendiente la firma del nuevo tratado. Significaba Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, el Telecán. ¿Y por qué de América del Norte? Pues porque aunque nunca nos lo mencionan, México forma parte de América del Norte. México forma parte de América del Norte, porque en el mapa nada más aparece América del Norte, América Central y América del Sur. ¿Dónde empieza América Central? En Guatemala y termina en Panamá. Y toda la parte de abajo se llama América del Sur. Entonces nosotros somos parte de América del Norte. Y las razones por las que se publicita tanto el tratado es lo que yo les acabo de decir. ¿Sí? Ahora bien, aquí algo importante. Les decía yo que es el más conflictivo. ¿Y por qué es el más conflictivo? Esto yo se los expliqué durante horas con abundancia y espero que lo hayan anotado. ¿Por qué es el más conflictivo? Pues porque la economía mexicana no está al nivel de la economía de Estados Unidos. La productividad de las empresas mexicanas no está al nivel de la productividad de las empresas norteamericanas de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que México está en desventaja con Estados Unidos. México está en desventaja. ¿Y por qué México está en desventaja? Se los digo como por tercera o cuarta vez. Porque en Estados Unidos los agricultores norteamericanos reciben mucho apoyo de sus gobiernos. En Canadá los agricultores canadienses reciben mucho apoyo del gobierno canadiense, pero en México no. En México los agricultores están abandonados prácticamente a su suerte. Y entonces, ¿qué sucede? Que si los agricultores de Estados Unidos tienen mucho apoyo del gobierno, pues entonces ellos van a producir más barato. Y los agricultores de México, que tienen una tecnología más atrasada, pues van a producir más caro. ¿Sí? Ese es el problema de este tratado y por el cual se discute siempre mucho alrededor de él, más que de los otros 30 o 40 tratados que tiene nuestro país. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Ahora bien, cuando yo digo que el gobierno de Canadá apoya a sus agricultores y que el gobierno de Estados Unidos apoya a agricultores, ¿cómo es ese apoyo? Pues es de muchas maneras, pero es muy grande y muy fuerte. Se le apoya sobre todo en infraestructura. Por ejemplo, se electrifican los campos, se pavimentan carreteras, se construyen puentes, se construyen almacenes para guardar la producción, se financia la compra de tráilers para exportar la producción, se financia la compra de maquinaria, no solo de tractores, sino de toda la maquinaria que se utiliza para producir. Se construyen presas de riego, se financia el agua de riego, la electricidad. Y en México no. Los apoyos que da el gobierno mexicano son muy pinchurrientos, muy pobres. De ninguna manera estamos al nivel de competencia aquí con el de acá. ¿Y eso cómo se ve? O sea, ¿cuál es el indicador al final de cuentas? Porque al final de cuentas se tiene que ver de alguna manera. En la productividad. En la productividad. ¿Saben ustedes cuánto es el promedio de maíz de grano por hectárea en Estados Unidos? No. ¿Me oyen? No, profe, no sabemos. Correcto. El promedio, el rendimiento promedio de maíz en Estados Unidos y en el mapa de Estados Unidos hay toda una franja ubicada específicamente en ciertas latitudes.
Al rato que termina la clase, por favor, buscan en Google cuál es la franja maicera en Estados Unidos. Y ahí van a ver la imagen. Los rendimientos de maíz para grano por hectárea en Estados Unidos andan alrededor de 16 toneladas por hectárea. 15, 16 toneladas por hectárea. ¿Y saben cuánto es el rendimiento promedio de maíz por hectárea en México? 2 toneladas. O sea, cuando en México se producen 2 toneladas, en Estados Unidos se produjeron 15. ¿Y eso qué revela? Pues la falta de apoyo de sus gobiernos. Eso es lo que revela. Entonces, precisamente por eso, si estamos hablando de un tratado de libre comercio, ¿qué creen que va a hacer el gobierno mexicano respecto a la producción de maíz? Comprar. ¿Sí se oyó mi pregunta? Sí. Bueno, alguien que me quiera contestar completo, por favor, no suelten ideas como si estuviéramos en adivinanzas. Si alguien tiene una idea, exprésela y punto, ¿no? ¿Nadie tiene ninguna idea? Yo creo que México va a importar más de Estados Unidos para satisfacer sus necesidades. ¿Y por qué crees que lo va a importar? Yo, Porque es más barato, por eso. Porque es más barato, porque ustedes tienen que entenderlo así. Esto es cuestión de contabilidad económica, de contabilizar costos. Aquí es una hectárea y aquí es una hectárea, ¿verdad? Y se requieren ciertos insumos, agua, fertilizante, semilla, y acá se requieren ciertos insumos, agua, fertilizante, semilla. Y se requiere cierta cantidad de trabajo. Si sumamos eso para recuperar todos los costos, todo lo que se invierte, ¿cómo se va a recuperar? Pues dividiendo todo lo que se gastó en la cantidad de kilogramos de maíz que se produjeron. Y lo mismo aquí. Y entonces, ¿cuál es el resultado final? Que la tonelada de maíz en Estados Unidos debe salir como en 700 pesos mexicanos, una tonelada de maíz. Pero en México una tonelada de maíz va saliendo como en 2,000 pesos. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano si el maíz aquí es producirlo sale tan caro? Pues comprarlo afuera. Comprarlo afuera. Yo les daba una estadística hace tiempo, que de cada 5 o 6 tortillas que ustedes se comen, de cada 5 o 6 tortillas que están en su mesa, en la mesa de su casa, 4 tortillas vienen de Estados Unidos. El maíz para producir 4 tortillas vino de Estados Unidos. Ese es el problema. Bueno, se preguntará alguien, ¿y por qué se firman tratados de libre comercio? O una pregunta más general, ¿por qué se decidió que nuestro país, México, firmara un tratado de libre comercio si no estamos en condiciones de competir en ese tratado? ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que con todo lo que yo les he explicado, todo mundo me lo puede explicar. A ver, ¿alguien quiere explicar? Bueno, eso es el tratado, pero mi pregunta fue otra. ¿Alguien quiere responder? ¿Alguien quiere responder? Nadie. Seguimos. Ya se acabó. Vamos a empezar con otro tema. Sí saben que ya se acabó la huelga, ¿verdad?
¿Y sí saben qué significa Sí. para ustedes Sí. que se haya acabado la huelga? Que ya son formales completamente las clases en línea. Que ya se les van a venir todos los cursos encima en un mes. Y yo lo que noto por las preguntas que les hago y nadie me contesta, pues que ustedes siguen en la actitud de no pasa nada, ¿no? Pero en fin, ese es problema suyo, no mío. Vamos a iniciar un nuevo tema que se llama la política agraria en México. Ujú. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo anterior? No, profe. No. He No, profe, platicado yo creo con que mis no. compañeros maestros de prepa Profesor. para preguntarles cuál es su experiencia de las clases en línea. Platiqué con maestros de biología, con maestros de varias áreas, y todos coincidimos en lo mismo. Nadie pregunta nada. ¿Hay preguntas, jóvenes? No, profe. No, profe. Nadie pregunta nada. Que eso más que síntoma de que se entendió todo, es síntoma de que no están conectados mentalmente. Pero en fin, allá ustedes. Copien esto, por favor. Miren, si se entiende el tema anterior, no van a tener ningún problema en entender este tema. El modelo económico, ¿qué les dije yo que es cuando presenté la unidad? El modelo económico es el contexto, el marco general en el que transcurre toda la vida económica del país. Y no solo toda la vida económica, sino toda la vida política del país. ¿Qué les estoy diciendo? Que si cambiara el modelo económico, cambiaría toda la política económica del país. Y cambiaría toda la política, toda la vida política del país. O sea, a final de cuentas, el modelo económico en la economía nos está determinando prácticamente todo. Todo lo que ustedes ven que sucede en la economía y todo lo que ven que sucede en la política tiene su raíz en el modelo económico. ¿Sí se escucha lo que explico? Sí, profe. Yo les había preguntado en una clase anterior si alguna vez habían visto eso que es común en los noticieros de Televisa y de TV Azteca, de cómo hay muchas restricciones para la atención médica de la gente. Que llega una señora embarazada al hospital a punto de dar a luz y no la atienden. ¿Se acuerda que les había puesto ese ejemplo? Sí, profe. Sí. ¿Alguien vio los noticieros anoche? No. Yo no, profe. Pues anoche pasó eso. Llegó una muchacha a punto de dar a luz. La llevaron sus parientes a 5 hospitales y en ningún hospital la quisieron recibir. En ningún hospital la quisieron recibir. ¿Por qué razón? Pues porque había que pagar antes de ingresar. Y como la señora no tiene dinero para pagar un hospital, tuvo que dar a luz en un coche. Eso es el neoliberalismo en México. A lo mejor ustedes no se espantan de eso ni les molesta escuchar eso, pues porque es lo que han visto toda su vida, ¿no? Pero yo y los papás de ustedes que venimos de otra época y que sabemos que antes eran las cosas distintas, pues por lo menos a mí sí me molesta ver eso, ¿no? O sea, tanta injusticia hacia los trabajadores.
Entonces, ¿qué es el modelo económico en estos temas que estamos viendo de toda la unidad? Es el marco general por el cual se va a explicar todo, ¿no? Vamos a ver la política agraria en México. Primero, ¿qué es una política agraria? ¿A qué se le llama política agraria? Pues una política agraria, aquí primero tengo que precisar dos conceptos. Anoten lo que digo yo. Hay dos conceptos que se parecen mucho, lo agrario y lo agrícola, ¿verdad? Cuando hablamos de lo agrícola, nos referimos a la producción en el campo, la producción de la tierra. Eso es lo agrícola. Y cuando hablamos de lo agrario, nos referimos a la propiedad de la tierra. ¿Lo anotaron? Sí. Bueno, Sí, entonces, ¿qué creen ustedes que será una política agraria? Aquí, que la palabra política no los vaya a confundir. Aquí la palabra política no se refiere a lo que hace el PAN o a lo que hace el PRI o a lo que hace Morena, que casi que siempre que oímos política, entendemos lucha por conquistar el poder, ¿no? No, la política se hace en todo el mundo, en todos los países, y se refiere, la palabra política en este contexto que yo les estoy explicando, se refiere a las acciones de gobierno para atender un asunto de interés público. Esa es la definición de política. Y entonces, ¿qué será la política agraria? Lo que dice aquí, el conjunto de medidas legales y económicas que instrumenta el Estado con E mayúscula. O sea, se refiere al gobierno federal en relación con el reparto de la tierra y su propiedad, con el objetivo de imponer a esta. ¿Quién es esta? La tierra misma. No, tierra. lean bien cómo está redactado. La propiedad. La propiedad. Entonces dice, con el objetivo de imponer a esta las formas y límites que mejor respondan a un determinado modelo económico. ¿Ya vieron que aquí apareció el modelo económico? Sí. Entonces, ¿qué creen que será o cómo creen ustedes que será la política agraria en México? Un conjunto de medidas legales y económicas que instrumenta el gobierno mexicano. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Imponer a formas y límites que mejor respondan al modelo económico. Bueno, eso es lo que dice ahí, pero yo quiero que incorporen un elementito chiquitito nuevo aquí. ¿Cuál es? ¿Cómo va a ser la política agraria en México? Con la finalidad de imponer formas y límites que mejor respondan al modelo económico del capitalismo. Eso no existe, mijo. Eso que dijiste no existe. Jóvenes, me pasé horas explicándoselo. No me respondan así, por favor. Siento mucha frustración cuando los oigo hablar así. Pero ahí va. ¿Cómo va a ser la política agraria en México? Pues una política que responda al modelo económico neoliberal. Era lo que quería que me dijeran.
Ahí le puedes regresar, estaba copiando. No terminé. Gracias, profe. ¿Ya? No. ¿Estás comiendo? Tuna. Hasta acá se oyen las masticadas. No, estoy quitando mi micrófono, no se escucha. Entonces ya quedó que es una política agraria. Ya, profe. Claro. A ver, quiero destacar, quiero llamar su atención sobre algunos elementos de la definición, que seguro que si yo les pregunto, ¿alguna pregunta? No, profe. Entonces mejor ya me obvio, me evito ese malestar. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es una política agraria? Conjunto de medidas legales y económicas, primer elemento de la definición. Segundo elemento de la definición, lo instrumenta el Estado, el gobierno central. ¿Y con qué tiene que ver esas acciones que instrumenta el Estado? Con la propiedad de la tierra. ¿Qué le va a hacer a la propiedad? Le va a imponer, o sea, no va a preguntarle a nadie, no va a hacer un plebiscito para ver si quieren, sino que le va a imponer a la propiedad las formas. ¿Formas de qué? Pregunto. Formas de la propiedad de la tierra. ¿Límites de qué? Al tamaño de la propiedad, a eso se refieren los límites. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que toda política agraria siempre busca determinadas formas de propiedad y determinados tamaños de propiedad que respondan a un determinado modelo económico. Si estamos hablando del modelo económico neoliberal, ¿cuál creen ustedes que va a ser la forma principal de propiedad de la tierra que va a impulsar esta política agraria? Pues propiedad privada. Propiedad privada, correcto, es lo que le interesa a esta política agraria. ¿Y cuál va a ser el límite que le va a imponer a esa propiedad? Tanta como pueda acumular. Extensiones grandes, gigantescas, o sea, capitalistas, empresariales. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, profe. Muy bien. Esa es la definición Sí. de política agraria. La pregunta es cómo se instrumenta esa política agraria. Aquí hay algo muy importante, miren. No existen políticas agrarias perpetuas. O sea, no hay, ningún país puede decir que hizo una política agraria en el siglo XVI y que sigue hasta el día de hoy. Eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿Por qué no? Pues porque los modelos económicos van cambiando, ¿verdad? ¿Desde cuándo tenemos modelo económico neoliberal en México? Desde 1980. No. Cierto. Los primeros indicios de que se abandonaba el proteccionismo y entrábamos al neoliberalismo comenzaron a presentarse en el 83, 84. ¿Sí? Con el presidente que se llamaba Miguel de la Madrid Hurtado. Pero el presidente que llegó a romper todo lo que olía a proteccionismo y a imponer el neoliberalismo fue Carlos Salinas de Gortari. Eso creo que ya lo tenían escrito, ¿no? Y si no lo tenían escrito, escríbanlo. Sí. El que empezó así como a anunciar, va a haber neoliberalismo, Miguel de la Madrid. Y Miguel de la Madrid fue presidente del 82 al 88. El que llegó y dijo, ya, no hay ninguna discusión, este país va a ser neoliberal. Ese fue Salinas de Gortari, del 88 al 94. ¿Y qué hicieron los demás presidentes?
Cedillo Ponce de León, Ernesto Cedillo Ponce de León, que fue del 94 al 2000. Vicente Fox, que fue del 2000 al 2006. Felipe Calderón, del 2006 al 2012. Peña Nieto, del 2012 al 2018. Andrés Manuel López Obrador, del 2018 al 2024, ¿qué dijeron? Siguen por la misma ruta neoliberal. ¿Cuál es la única diferencia con el último presidente? Que cada vez que puede declara que este país no es neoliberal, pero sus hechos lo denuncian, sus hechos lo delatan. Toda la política es neoliberal, toda, y peor que la de los anteriores. Entonces, aquí hay algo importante. No existen políticas agrarias perpetuas. ¿De qué depende la duración de cada política agraria? Del modelo económico. Del modelo económico para el que fueron creadas. Y como dice aquí, ¿a quién se refiere este? El modelo económico. Al modelo económico. No es eterno, ¿verdad? Entonces, respuesta. ¿Cómo se implementa una política agraria? Mediante una reforma agraria. Pero esa reforma agraria, ¿a qué creen que responde? Al modelo económico. Al modelo económico. ¿Qué es una reforma agraria? Es una transformación profunda en la estructura de la propiedad de la tierra en un país. Eso es una reforma agraria, una transformación profunda en la estructura de la propiedad de la tierra de un país. ¿Y por qué se dice estructura? Bueno, porque casi nunca es un solo tipo de propiedad. Todos los países tienen 2 o más tipos de propiedad de la tierra. O sea, no existe ningún país en que todo sea privado, todo es privado. No existe, ni en Estados Unidos. Por eso se habla de estructura de la propiedad de la tierra, ¿no? O sea, cómo está la composición en las formas de propiedad. ¿Y en qué consisten esas reformas agrarias? ¿Qué es lo que se ve? O que la tierra se fragmenta o que la tierra se concentra. Eso es lo que se ve. ¿Se fragmenta o se concentra? ¿Sí me escuchan? Sí. Por ejemplo, díganme ustedes un ejemplo en México de cómo la propiedad de la tierra se fragmentó. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? En la repartición de las parcelas ejidales y comunales. Correcto. ¿Cuándo tenemos un ejemplo en México de reforma agraria en la que lo que se vio fue la fragmentación de la propiedad? Obviamente que para que haya fragmentación, solo se puede fragmentar algo más grande, ¿verdad? Porque si ya está chiquito, ya no se puede fragmentar. Se fragmenta algo grande. Muy bien. Entonces, ¿cuándo ocurrió esta fragmentación? En la Revolución Mexicana. Después de la Revolución Mexicana. Fue una de las consecuencias de la Revolución Mexicana. ¿Qué fue lo que se fragmentó, Emiliano Sánchez? La repartición de la tierra. No, esa es la fragmentación. La estructura de la propiedad de la tierra. ¿Qué fue? ¿Pero cómo se llamaba? ¿Los ejidos? No. Los latifundios. Se fragmentaron las haciendas. Sí. Las haciendas, sobre todo, pues las que se habían formado durante el periodo de don Porfirio Díaz, ¿no? ¿Sí se va entendiendo lo que explico?
Sí, profe. Ahora, yo les estoy diciendo que para que algo se fragmente tiene que ser grande. ¿De qué tamaño eran las haciendas porfiristas? Las haciendas que existían en la época de don Porfirio Díaz y que de hecho era la estructura más importante económicamente en el país. Todos saben que Chapingo era una hacienda, ¿verdad? Sí. Sí. Les voy a decir cuáles eran los límites de la hacienda de Chapingo, nomás para que se desmayen, nomás para que caigan muertos. Comenzaban allá arriba, ¿sí han oído hablar del Tlaloc? Sí. ¿Del cerro? Sí. Comenzaban arriba en el Tlaloc y llegaban hasta el lago de Texcoco. Eso, digamos, visto de oriente a occidente. Y de norte a sur, la hacienda con la que colindaba la de Chapingo era las haciendas de Chiconcuac, que eran dos grandes. Una se llamaba Hacienda la Grande y otra se llamaba Hacienda la Chica. Los que sean de Texcoco saben que todavía existen esas haciendas, los cascos de las haciendas, ¿verdad? Cuando van de Texcoco hacia San Cristóbal de Ecatepec, antes de llegar a Nezquipayac, más o menos a la altura de Chiconcuac, ahí está el casco y se llama Hacienda la Grande. Eso de aquel lado. Y del otro lado llegaba hasta la hacienda, hasta el pueblo de Coatlinchán. Resumen, ¿qué tan grande era la hacienda de Chapingo? De Chiconcuac hasta Coatlinchán y desde el cerro del Tlaloc hasta el lago de Texcoco. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Todo eso pertenecía a un solo dueño, a un solo dueño. Y entonces, ¿qué hizo la reforma agraria? Sobre todo la que instrumentó don Lázaro Cárdenas del Río en 1933, 34 empezó. Despedazó a las haciendas y entregó casi la mitad del territorio nacional en propiedad social, o sea, en ejidos y en comunidades. ¿Sí se entiende? Por eso dice, el objetivo es la fragmentación, ¿no? ¿Sí me escuchan todos? Sí. Ahora alguien puede preguntar y debería preguntar y me molesta que no pregunten. Debería preguntar, profesor Vivas, ¿usted cómo sabe eso? A lo mejor lo está inventando. Yo les puedo decir cuál es mi fuente. Hay una novela que se llama Los bandidos de Río Frío y el autor es Manuel Paino. Y ahí describe la estructura de todas las haciendas de Chapingo, de Chiconcuac, de Coatlinchán y de las que hay rumbo a la orilla de la carretera que va a Veracruz. Hay una hacienda que se llama la Hacienda La Blanca. Los que sean de Texcoco habrán oído hablar de la Hacienda La Blanca. Está de la Resurrección para allá, ¿sí? En esa Hacienda La Blanca es donde se refugiaban los bandidos de Río Frío. ¿Y por qué se refugiaban ahí? Pues porque para ese rumbo queda Río Frío, rumbo a Puebla, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Por eso conviene que ustedes lean, para que no venga ningún listo a verles la cara de tontos. ¿Qué instituciones actuales del Estado mexicano instrumentan la política agraria actual? Son esas 4. La SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La PA, Procuraduría Agraria. El RAN, el Registro Agrario Nacional. Y los TA, ¿qué son los TA? Los tribunales agrarios. ¿Ya lo copiaron? No, es ahorita.
Julieta, Sí, profesor. tú tienes más de 20 años de edad, ¿verdad? Bastante, sí. Bueno, ¿sí has oído hablar de la SEDATU? Pues yo creo que es la primera, segunda vez que la leo, profe, porque antes era la Zagarpa, ¿no? No, la Secretaría de la Reforma Agraria. Y las siglas eran SRA, Secretaría de la Reforma Agraria. Sí, tiene toda la razón. SRA, Ajá. sí. De hecho, se empezó a llamar SEDATU a partir de Peña Nieto para acá. Tiene 6 años que se llama SEDATU. Y empezó como un año después de que gobernó Peña Nieto. ¿Sí? Pero siempre se llamó, hasta Sí. hace como 5 años o 6 se llamó Secretaría de la Reforma Agraria. Pregunta al grupo y pregunta de examen. ¿Por qué creen ustedes que ya no se llama Secretaría de la Reforma Agraria? Porque ya no hay tierra que repartir. Profe, Se llamaba profe, Secretaría de la Reforma Agraria y ahora se llama Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. ¿Por qué creen que cambió de nombre? porque hubo una reforma allá por el 95, creo, o por el 92. Sí, pero mi pregunta es otra. Entiendan la pregunta. ¿Por qué antes había Secretaría de la Reforma Agraria y ahora ya no hay? Porque ya no hay tierra que repartir. Porque ya no es necesaria la Secretaría de la Reforma Agraria, ya no se necesita. ¿Y por qué ya no se necesita? Pues porque ya no se reparten tierras. O sea, realmente yo les pregunto simplezas, jóvenes, simplezas, cosas obvias. En cambio, estas 3 que están aquí, ¿desde cuándo existen? Existen desde 1992. Anoten 1992 y luego vemos por qué desde ese año, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Profe, ¿Sí? pero no todas abarcan los mismos tipos de tierra, ¿no? Por ejemplo, lo de la Procuraduría Agraria se encarga de los comuneros y ejidatarios. Y No, las la otras de qué se Procuraduría encargan. Agraria atiende todo. Todo. Pero si se llama Procuraduría, se refiere a las tierras que tienen algún tipo de conflicto, que eso es lo que atiende un procurador. ¿Y saben cuál es la tierra que no tiene conflicto? ¿Cuál? La privada. Esa no. La propiedad privada, esa es la niña bonita del gobierno. La privada. La propiedad privada es la niña bonita, la niña consentida del gobierno. Ajá. Muy bien. Avanzamos. Yo les dije hace rato que estas existen como desde diciembre de 2013 con Peña Nieto y estas existen desde 1992. ¿Por qué razón? Porque en 1992 es cuando se hizo una transformación importante, casi como una reforma agraria. ¿Sí? Y ante un conflicto de tierras, Esta ¿a dónde se tiene que modificación ir? no se hizo por vía de imponérsela al pueblo, sino que se trató de hacer todo por la vía legal. Todo por la vía legal. ¿Alguien me quería decir algo? Y en un conflicto de tierras, ¿a dónde se tiene que ir? ¿En un qué? Conflicto de tierra entre propietarios y ejidatarios. Es que la Procuraduría Agraria tiene personal que revisa la situación y entonces el personal de la Procuraduría Agraria
Él es el que va orientando cuál es la instancia a la que hay que acudir. ¿Sí? Ahora yo les diré, muchos de los empleados de la Procuraduría Agraria normalmente se amafian con los terratenientes de la región y por eso nunca se resuelven los conflictos. Nunca. Hasta que el pueblo se organiza y presiona, pero presiona por la vía política, porque por la vía legal el pueblo tiene la razón. Pero es algo que ustedes pueden aprender, deben aprender, porque se están convirtiendo ya en adultos. Ustedes pueden tener la razón de su parte y no por eso van a tener lo que buscan, porque además de la razón se debe tener fuerza para conseguir las cosas en un conflicto político, ¿sí? Por eso tienen mucha razón cuando luego salen a marchas y plantones a alguna instancia de gobierno. ¿Y qué es lo que gritan? Tenemos la fuerza, tenemos la razón, porque las dos cosas son necesarias. Si solo tienen la razón, eso no es garantía de que tengan nada. Un ejemplo, los obreros mexicanos ganan el salario mínimo. Los obreros mexicanos ganan el salario mínimo y se están muriendo de hambre con su salario mínimo. Pregunta, ¿no creen ustedes que tiene la razón el obrero cuando pide más salario? Pues sí tiene la razón, Sí, claro, pero sí, no sí. tiene la fuerza. No tiene la fuerza No, para fuerza. conseguirlo. O sea, jóvenes, apréndanlo. Ese es el mundo de los adultos. Nunca será suficiente tener la razón. Es importantísimo, fundamental. Pero también tienen que tener su fuerza. Si no, no. Si no, no. Aquí aprovecho para un comercial. ¿Sí saben ustedes en qué condiciones se levantó la huelga de Chapingo? Pues se supone que les dieron el incremento del 1.8% sobre salarios retribuibles hasta el 2019. No sé si se refiere usted a eso. Sí, ¿qué fue lo Y que 4,500 pesos, 4,500 pesos en vales para fin de año, que lo que toman de algún modo como ganancia, entre comillas, es los 4,500 pesos en vales. Así es. Nada más que eso que estás diciendo, Julieta, es lo que le ofrecieron al sindicato desde enero. Sí, eso es cierto. O sea, mi pregunta es, ¿con la huelga qué ganaron? Nada. Nada. No ganaron nada. Y la pregunta es, ¿los trabajadores de Chapingo tienen razón cuando piden incremento salarial? Claro que tienen, porque hay muchos sueldos de trabajadores de Chapingo que son una verdadera miseria. Y jovencitos, se los digo en serio, tienen más ustedes de beca cada mes que muchos trabajadores de Chapingo tienen de salario. Tienen más dinero ustedes con su beca que salario trabajadores de Chapingo. Y les voy a decir números. El trabajador de Chapingo que más gana, el que tiene el salario más alto, la categoría más alta, gana 16,000 pesos mensuales. Eso es lo que gana. Que para tener un nivel de vida más o menos digno, decoroso, eso es una miseria de dinero. Porque la comida que a ustedes les da Chapingo en el comedor central cuesta cada mes 4,000 pesos. Lo que ustedes se comen en Chapingo en el comedor central y que luego lo desperdician y lo tiran, cuesta 4,000 pesos mensuales. Entonces imaginen, un trabajador que gana 16,000 pesos, ¿para qué le alcanza? Pues para alimentar 4 personas. Pero un trabajador tiene familia, tiene esposa, tiene hijos. Hay que curar enfermedades. Hay que construir una casa, tener un vehículo para transportarse. Entonces, ¿qué queda? Pues irle recortando, apretarse el cinturón para que alcance para lo demás. Pero ¿qué
¿Qué porcentaje de trabajadores de Chapingo ganan 16,000 pesos? Como el 20%. Porque hay muchos trabajadores de Chapingo que a la quincena ganan 3,500 pesos. Es lo que ganan a la quincena. ¿Sí? O sea, ni siquiera para alimentar bien a una persona. O sea, la pregunta es, ¿tienen razón en su demanda? Sí, la tienen como la tiene cualquier obrero mexicano. ¿Qué les faltó a los trabajadores de Chapingo? Que orientaron mal su lucha. ¿Contra quién orientan su lucha los sindicatos de Chapingo? También el de maestros, también el sindicato de profesores. ¿Contra quién orientan la lucha? El gobierno. ¿Contra el gobierno y Hacienda? No. Contra la universidad, pues por eso cierran la universidad. ¿Y contra quién más la dirigen? Contra el rector y contra el consejo universitario, cuando deberían dirigirla contra la Secretaría de Hacienda y contra el gobierno federal. Entonces, si hoy se levantó la huelga de Chapingo y no ganaron nada, ¿cómo hay que entender esto? Pues que esa es la política laboral del gobierno federal, de no dar aumentos de nada. Ese es el resultado. O sea, realmente yo estoy molesto y perdónenme la palabrota, estoy encabronado de cómo este gobierno trata a los trabajadores cuando en su discurso dice que primero los trabajadores. Y lo digo porque ya se los he explicado otras veces. ¿Qué pasa con los grandes empresarios de este país? ¿Qué pasa con esos industriales del norte de Monterrey? ¿Qué pasa con Azcárraga Gallán de Televisa? ¿Qué pasa con Ricardo Salinas Pliego? Ellos siguen llenándose los bolsillos de dinero. Llenándose los bolsillos de dinero. Esa es la realidad. Eso es cierto. Y lo digo porque no sé si ustedes consulten, no sé si ustedes sean seguidores de una paginucha ahí anónima que se llama Chapingadas. ¿Sí la conocen, verdad? Sí, profe. Esa página, Sí, profe, sí. esa página la manejan estudiantes a sueldo del rector. Por eso todo lo que ven en Chapingadas siempre defiende a la rectoría. Y Chapingadas el domingo hizo una publicación burlándose de los trabajadores. Burlándose. O sea, los trabajadores hicieron un movimiento para mejorar sus condiciones laborales, perdieron porque la orientaron mal y en lugar de aconsejarlos para que la próxima vez ganen, Chapingadas se burla de ellos, ¿no? A ver, ¿quién iba a opinar algo? Yo, Javier. A ver, Javier. Bueno, esto es desde mi punto de vista, porque, o sea, sí, tiene razón, ellos merecen, pues, mejorar su sueldo y todo eso, pero también la forma con la que a veces se dirigen hacia los estudiantes, la forma de que a mí me ha tocado, sí son bastante groseros y, pues sí, básicamente eso, son muy groseros con uno, y pues no sé, siento que a veces eso que usted dice de la página de Chapingadas, yo, bueno, nada más era eso. Ya no quiero opinar más porque, no sé, me voy a poner peor. Pero nada más quería decir eso de que a veces no son como tan buenos, no todos, pero sí hay muchos que son muy groseros con uno. Sí, Javier, yo estoy de acuerdo contigo. Y además completo cosas que tú a lo mejor no sabes o no quieres decir. Si a mí me preguntan mi opinión, ¿qué opina usted de los trabajadores de Chapingo? Yo voy a decir mucho. Hay muchos trabajadores huevones que no hacen lo que deben hacer. ¿Sí? Y me conozco muchos casos. Por ejemplo, departamento de prepa tiene ¿cómo se llama el que trabaja la madera? ¿Carpintero? Carpintería. Departamento de prepa tiene carpintería. Ay, nunca los he visto. Son los que están atrás de la cafetería de prepa. En unos cubículos feos. Ah, sí. Sí, ya. Y tiene herrería, ahí tiene.
¿Por qué? Porque la prepa necesita mucho trabajo de carpintería, tiene muchas cosas de madera. El trabajador carpintero de Chapingo debería de trabajar de las 7:30 de la mañana a las 2:30 a las 3 de la tarde. ¿Sí? Porque son 8 horas diarias de trabajo, ¿verdad? Sí. Pero vean ustedes, hay una cláusula del contrato colectivo del sindicato de trabajadores que dice que se le puede perdonar un retraso de hasta 40 minutos. Resumen, nadie entra a las 7, nadie checa, hay checadores electrónicos. Nadie checa a las 7:30. Todo el mundo checa a las 8:15. Luego, desde que checan que el checador está en la DISEA, a la cafetería de prepa donde está la carpintería, para caminar de ahí se hacen 30 minutos, porque vienen platicando y se paran a platicar. ¿Por qué razón? Pues porque no hay quien los vigile a qué horas entran. Luego tienen todos los trabajadores de Chapingo su permiso para consumir alimentos, su permiso para desayuno, sus famosos 45 minutos. Y entonces resulta que ustedes lo van a buscar al carpintero a las 10 de la mañana y no está. ¿Por qué? Porque está en su tiempo de sus 45 minutos para desayunar, que se traducen en 1:30. Pero luego viene encima de eso que como manejan sustancias tóxicas como thinner, como pintura, ellos pelean una cláusula que se llama higiene y seguridad. Y lo que encontró la universidad como no les puede pagar más, es que les redujo la jornada. Entonces, fíjense nomás. Primer permiso para llegar tarde. Segundo permiso para desayunar. Tercer permiso de higiene y seguridad. ¿Saben cuánto trabaja un carpintero de Chapingo? Cuando debería trabajar 8 horas. Trabaja 4 horas. 4 horas diarias. Eso trabaja. Y Javier, yo me sé muchos ejemplos porque tengo 30 años en Chapingo. Ejemplos que a lo mejor tú conoces y no quieres decir. Pero si me preguntas, ¿hay trabajadores flojos? Sí. Trabajadores flojos, huevones, irresponsables. Los jardines de Chapingo están hechos un asco. Los jardines. Pero yo nomás digo, eso no es culpa solo de los trabajadores, sino de los anteriores rectores que firmaron un contrato colectivo así. O sea, ¿quién fue el primer rector que firmó eso? Un tal Nacho Méndez. Le firmó cosas de esas al sindicato de trabajadores y le firmó un montón de cosas así al sindicato de profesores, porque el sindicato de profesores anda igual. Les doy un ejemplo del sindicato de profesores. ¿Sí saben que existe la colonia de profesores? Sí. Ahí saliendo de Chapingo, enfrente del comedor campestre. ¿Y sí saben que hay unas casas adentro muy bonitas? Sí. ¿Saben que hay profesores ahí que viven ahí desde hace 30 años? ¿Y saben cuánto pagan de renta? No. Que yo sepa nada. Pagan 800 pesos al mes por la casa. Cuando lo que dice la norma es que lo más que puede vivir ahí son 5 años, en lo que el profesor ahorra y se compra su casa o se construye su casa. Y ni siquiera le dan mantenimiento. Hay casas muy deterioradas que se están cayendo y el profesor no quiere gastar. ¿Cuál es el argumento? Que porque no es su casa. Muy bien, no es su casa, pero la está aprovechando, ¿no? O sea, todo eso, ¿por qué se da en Chapingo? Porque el rector lo firmó. O sea, Javier, a final de cuentas, no es el sindicato el único culpable. También quien firmó esas cláusulas. Sí, yo no excluyo de la culpa que tenga también la rectoría, perdón, se me fue la palabra. Pero pues sí, o sea, bueno, es que mi punto básicamente era eso de que son muy groseros. Como por ejemplo, ahorita que estaba mencionando eso, yo me acabo de recordar un caso cuando fui a solicitar una constancia de estudios. Me dijeron que tal ya me la tenían. Fui ese día y me dijeron, no, nunca te dijimos ese día.
te la damos, creo que me la iban a dar 8 días después o 15 días después y yo la necesitaba para el día siguiente. Me dijeron, pues ese no es mi problema. Sí, y eso que tú has padecido también lo padezco yo. También lo padezco yo. Nada más que eso se resuelve de otro modo. No se resuelve castigándolos en salario, sino eliminando esas normas en las que ellos se protegen para hacer eso, ¿no? ¿Sí ¿Y me aún se entiendes, pueden Javier? eliminar? Sí, hay un procedimiento legal para eliminarlo, sí. Javier es como si dijeran, como Javier es grosero con sus compañeros de grupo, a Javier no le va a tocar beca ni comedor. ¿Te parecería justo? No, obviamente no. Pues tampoco con ellos. El problema sí existe y yo lo conozco mejor que tú, pero se resuelve de otro modo, porque la causa es otra. ¿Sí? Sí, Los sí. jardines de Chapingo. No sé si conocen, bueno, antes había postales que eran fotografías. Del municipio de Texcoco había muchas postales de los jardines de la Universidad Autónoma Chapingo, porque uno presumía los jardines de Chapingo y ahora son un mugrero. Por ejemplo, ahí, los jardines que están afuera de la biblioteca central, son un mugrero esos jardines. Sí ubican ese jardín grande que está entre la biblioteca de prepa y la tiendita del 66. Sí. Ese era un jardín botánico cuando yo llegué a estudiar a Chapingo. Era un jardín botánico con plantas de todo tipo. Y hay como 2 estanques chiquitos donde había plantas acuáticas. Eso que ustedes ven ahí como un monte atravesado era un jardín botánico bellísimo y está destruido. O sea, Javier, yo estoy de acuerdo contigo y tengo muchos más ejemplos que tú, pero yo lo que quiero insistir a todo mundo es que en eso tiene que ver mucho la rectoría. Sí, claro. Por ejemplo, sí saben que ahora, antes, se decía que el semestre iba a empezar el 23 de julio, pero la primera semana los maestros no se presentaban a trabajar, llegaban hasta el 30 de julio. ¿Por qué los maestros no se presentaban? Ah, porque el maestro que tenía 5 años de antigüedad o más tenía derecho a lo que se llama quinquenio, o sea, a una semana más de vacaciones. ¿Y qué tiene que ver la antigüedad con irse sobre lo académico? Pues eso hizo el sindicato. Y una última información para que se ubiquen cuál es la causa. Los 2 sindicatos, tanto el de trabajadores como el de profesores, siempre han estado dirigidos por los partidos políticos de izquierda. O sea, ¿a quién le tenemos que agradecer todo eso? A los partidos políticos de izquierda de Chapingo. A ellos. Esa es su política en las universidades. ¿Sí? Y yo eso lo mencioné porque pues les empecé a decir de que hay que tener fuerza y hay que tener razón para pedir y exigir, ¿no? Pero en fin, así se levantó la huelga de Chapingo. Vamos a ver qué fue de esa reforma de 1992, que fue lo que yo mencioné acá. Miren, Julieta. Sí, profesor. Dije que la SEDATU comenzó de Peña Nieto para acá, pero que estas 3 existen desde 1992. Sí. Existían estos más la reforma agraria. ¿Por qué se formaron esas en 1992? Porque se hicieron reformas a la propiedad de la tierra en 1992. Por esa razón. Ahora, el documento, la ley que rige la propiedad de la tierra en el país, el documento de mayor jerarquía se llama Constitución Política. ¿Sí han oído hablar de la Constitución? Y es la ley suprema, la Constitución. Bueno, pues es necesario en el procedimiento legal que si se va a modificar la propiedad de la tierra, se modifique la reforma al artículo 27. Y se modificó el artículo 27. ¿De qué habla el artículo 27 de la Constitución? De la propiedad de la tierra en México. Esa es la razón de que tengamos este título. ¿Lo anotaron?
En eso es. ¿De qué habla el artículo 27 de la Constitución Política? De la propiedad de la tierra en México. Y esa propiedad se modificó en 1992, modificando, claro, para ello el artículo 27. Y entonces, ¿sobre qué impactó? Sobre todo sobre la propiedad social de la tierra. ¿Me recuerdan que nos quedamos aquí para mañana, sí? Mañana hay clase, porque esta es la reposición de la de ayer. Sí. Sí, Nos profe. quedamos aquí.